Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Hola, chanchiters del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 67. De efectivo. De efectivo porque es primo. Ah, la verdad. Estabais todos esperando, ¿será de efectivo? ¿Será abundante? ¿Será perfecto? Pues nada, ya. ¿Y por qué los primos son defectivos? Pues porque el único factor que tienen, eso es el único divisor que tienen, el único factor que tienen que no es el mismo, es el 1. Entonces... Bueno, pero... y por si alguien se ha incorporado, habrá que explicar qué es defectivo, ¿no? Defectivo es que si coges la suma de todos sus factores o todos sus divisores, excepto él, y lo sumas, te tiene que dar un número menor que el número. Entonces los factores, si ocurre eso, es defectivo. Y si ocurre lo contrario, es abundante. Ya hemos hablado aquí varias veces de él, os escucháis todos los programas de los chanchitos. Y como es primo, pues solo tiene el 1. ¿Vale? O sea, no digo los factores propios porque los factores propios depende de la definición. El 1 no es factor propio, o si lo es. Bueno, hay otra definición que es que la suma de todos los factores sea menor que el doble del número. Eso también es una forma de hacerlo. Bueno, pues el 67, como es un número primo, ocupa el lugar del signo noveno, pues es defectivo y es el quinto número primo de Pillay. ¿Lo pilláis? ¿Y qué es un número primo de Pillay? Pues me encanta cuando empezamos con un nivel así, porque ya a partir de aquí... Aquí ya todo puede, nada más puede, todo solo puede empeorar. Pues un número de Pillay, que lo estoy descubriendo hoy mismo, es un número entero, de forma que puedes encontrar un número entero primo, porque por eso se llama primo de Pillay, lo pilláis. Creo que ese chiste malo ya lo he hecho una vez. Vale, bueno, pues lleva el nombre de Pillay, que es un matemático por el nombre que tiene, que debe ser indio, que se llama Subhaya Sivasankaranar. Espérate, déjame que lo diga, que me hace ilusión. Subhaya Sivasankaranar. Lo voy a poner otra vez. Subhaya Sivasankaranar. Está aquí, han llegado tres chanchitos, Pillay. Bueno, eso es decir que por el nombre bueno, es un indio, poquito es un poco xenófobo, xenófobo, ¿no? Sí. ¿Por qué xenófobo? Racista más que xenófobo. Vamos a ver, si te llamas Juan Pérez, yo apostaría la cabeza a que o eres español o eres de algún país que haya sido colonizado por Sus padres son españoles, sí, pero nosotros tenemos un amigo con un nombre muy... Eso no es racista, eso es toponímico geográfico. Bueno, sí, es una apuesta razonable, digamos, ¿no? Bueno, pues digamos que Pillay fue el que demostró que había un número infinito. Pues como decía, son un número primo, de forma que puedes encontrar un número entero, n, positivo, de tal forma que el factorial de n más 1 es igual a un múltiplo del primo de Pillay. Manda, que el Pillay tampoco... O sea, si tú tienes un número p, y para demostrar que es primo de Pillay tienes que encontrar un número n, un número entero positivo, un número natural, de forma que n factorial más 1 sea múltiplo de p. Pero, más cosas, p no puede ser módulo de n. No, o sea, no es módulo de n más 1. Ah, vale. ¿Vale? O sea, p no puede darte... no puede ser módulo de... Perdón, no puede ser múltiplo de n de n más 1. De n menos 1, perdón, de n más 1. P más 1 no puede ser múltiplo de n. Una cosa muy rara, que tú sabes que a la gente de la teoría de números le encanta. Un saludo a todos mis amigos de teoría de números. No me entero de nada, ¿eh? A ver, P es un primo de Pillay. Sí. Si encuentras un n, Sí. un número natural, de forma que n factorial más 1 Sí. sea múltiplo de P. Vale. Pero P menos 1 no es múltiplo de n. Vale, ahora ya. ¿Lo tienes? ¿Lo pilláis? Lo pilláis. Lo pilláis, pues eso es un número de Pillay. Y además... Eso es lo que decía cuando acababa las conferencias explicando esto. Lo pilláis, pero en hindú. O en inglés. ¿Es pakistaní? No, era de un antiguo reino que forma parte de la actual India, pero murió en Egipto. En Egipto. Yo lo sabía. Digo, me acuerdo yo cuando se murió. Bueno, el caso es que también es la suma, es una propiedad muy chula, porque es la suma de 5 números primos consecutivos, que os lo voy a decir, para que no. ¿Lo podíais intentar? Intentadlo, nuestros escuchantes. Oye, esto es de Radio Nacional. Nuestros oyentes, escuchad que... Bueno, venga, lo digo, 7, 11, 13, 17 y 19. Y además... Por decir el primero ya... Ya los sí demás salen. Y es un número de Hitner, un número Hitner. Y eso sí que es muy complicado. No sé si explicarlo. No lo expliqué. Bueno, pues hay muy pocos números de Hitner. De hecho, solo hay 9 números de Hitner. Y el 67 es uno de ellos. Hombre, es un poco complicado de contar porque hay que hablar de módulo, de raíz de menos, de anillo y tal.
¿Vale? Pues entonces el 67 es un número de Hitler, también lo eran los otros anteriores. Y el siguiente, que es el último, es el 163. Así que tenéis que esperar hasta el número 163 para tener otro número de Hitler de los chanchitos. Igual ese día, mira, sí, es que lo que pasa es que es complicado hablar de aquí de anillos, pero bueno, lo explicamos. Y nada más, bueno, y es el número atómico del holmio, con H, que no sabía que había un elemento que se llamaba el holmio. Su símbolo es HO y su número atómico es el 67, ¿vale? Y viene, su nombre deriva del latín de la ciudad de Estocolmo, Olmia. Fue descubierto en 1878, y lo dejo ya porque si no, no vamos a hacer los chanchitos. Bueno, hay una cosa curiosa de los números de Hitler, que existen exactamente 9. ¿9? No es que se conozcan 9. No, que existen 9. Existen 9 y eso fue una cosa al parecer conjeturado por Gauss. Sí. Ya, o sea que es una cuestión de que lleva 2 siglos y no ha sido probado hasta hace 50 años o algo así. Efectivamente. Bueno, pues como digo, es uno de ellos, el 163. Tiene otra curiosidad, el último número de Hitler, pues si cogéis e elevado a raíz de 163 por pi, eso se le llama la constante de Ramanuja, ¿vale? Y su gracia es que es un entero, este número es casi un entero. Bueno, ya lo explicamos otro día, cuando lleguemos al programa 163. La afirmación, este número es casi un entero, me perturba mucho. Es que en matemáticas casi está muy bien definido. Por eso yo todas las mañanas en Twitter saludo con buenos días a casi todos. Es menos un épsilon de gente. Menos un conjunto de medida nula. Aunque la humanidad es un conjunto de medida nula. Pero los números... Eso ya sí que... Ahí ya sí que me ha rayado. O sea, los enteros dentro de los reales es un conjunto con medida nula. Exactamente. Que digo que en general que da igual, porque no es denso. Si no saludo a nadie, también saludo a casi todos. Claro, si es de medida nula no puede ser denso, ¿no? Efectivamente. Sí, pero el concepto de medida y en los naturales... No, se nos está yendo de la mano el programa ya. Acaban de morir 45 personas que nos estaban escuchando y las otras 2 se han ido. Bueno, pues nada, aquí un saludo a todos nuestros amigos que trabajan en teoría de números, y vamos a dar paso ya a nuestro programa 67 con nuestro número de Primai, nuestro número Henner. Y el primero que le vamos a dar hoy la palabra es a nuestro chanchito cuántico con la frase habitual. ¿Qué nos traes, Enrique? Gorrinicos. Y ese gorrinicos de honor nos lo manda desde Valencia. Bueno, supongo que vive en Valencia, no sé dónde vive. Sé que es un investigador del IFIC, del Instituto de Física Corpuscular. Muy buen sitio. Del CSIC, efectivamente, en Valencia, y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja. Él es Alberto Corbi, que es uno de nuestros chanchitos. Él dice que se define como chanchitero, pero creo que es que se ha equivocado al escribir el mensaje, porque, hombre, Alberto debe ser chanchiter. Si no, ahora mismo lo dejo de seguir en Twitter. El 100% de los Albertos que hay ahora mismo en esta mesa son chanchiteros. No, Alberto es chanchiter, te has equivocado con al decir el gorrinicos. Y bueno, le mandamos un saludo a Alberto Corbi en Twitter, es todo junto, Alberto Corbi con B. Le mandamos un saludo, le damos las gracias por su gorrinico y un saludo muy fuerte también a su esposa, a la que tuve la suerte de conocer en Alicante, cuando presentamos El secreto de los números, libro muy recomendable, editado por el Grupo de Divulgación de Matemáticas de la Universidad de Alicante, Guimates. Y bueno, le dejo el paso ya a Enrique para que nos cuente qué nos trae, que era la pregunta inicial. Ajá, pues yo voy a hablar de la ciencia. Así, en general. La ciencia es muy bonita. Y huele muy bien. Y huele muy bien. Pero podríamos hablar de esto que nos explican en el colegio sobre el método científico. El método científico es una cosita que el método científico es lo que hacen los científicos cuando hacen ciencia. Cuando hacen ciencia, ¿no? He tenido la idea de mirarme así el método científico y he acabado leyéndome un libro de filosofía de la ciencia, analítica, por supuesto. Bueno, pero entonces tu tema es el método científico. No, que va. Vale. Por eso te iba a decir. Porque es que también ahí surge enseguida la pregunta si se habla del método científico y se da la definición que tú has dado, tú has dicho el método científico. Lo que hacen los científicos. Lo que hacen los científicos cuando hacen ciencia. Es circular. No, porque es que los matemáticos, cuando hacen matemáticas, en general no aplican exactamente el método científico. Por eso no es una ciencia, es un arte. Vale. No, a mí no me preocupa si es una ciencia. A mí tampoco. No me preocupa si es una ciencia o no, me da igual, me da exactamente igual. Está la ciencia y la matemática. La matemática por sí sola es algo gordo
Y luego está la ciencia, que aplica un método de observación, experimentación, no sé qué, no sé cuánto. También os tengo que decir que hay 2.000 millones de métodos científicos, que no se habla de un método, ¿Sí? sino que se habla de los métodos, el hipotético deductivo, el observación no sé qué, el analítico estadístico no sé cuánto, millones. Yo me creía que eso era lo del colegio, de observar, hipótesis, prueba, experimental, comprobación, tesis o teoría, no sé qué. Pero que va, eso se ha quedado obsoleto. Obsoleto. Ajá. Qué Y bonito. luego está la opción del método científico, no existe. Pero eso ya un día invitamos a César Tomé y ya no. Y que nos lo explica. Pero básicamente todo el mundo puede estar de acuerdo en el tema de que la ciencia necesita de lo que viene siendo la observación y la experimentación, es una parte fundamental. Te pongan como te pongan, si haces cosas científicas tienes que intentar testear tus ideas, hipótesis, modelos, teoría o lo que sea a nivel experimental u observacional, ¿no? Porque evidentemente en cosmología se hacen más observaciones que experimentos, porque los experimentos tienen una característica que se le exige, y ahora entraremos en eso, que es que sean reproductibles, o sea, que yo pueda repetir el experimento varias veces. Claro, no Pero lo con el puedo- universo nos viene a contramano, ¿no? Crear un universo cada vez que tú vayas a estudiar algo de cosmología. O coger es dos agujeros horrible. negros y chocarlos para ver lo que pasa. Bueno, pero eso sí hay mucho. Pero no lo puedes hacer tú cuando quieras, Eso tienes que no, esperar que tienes, ocurra. solo tienes que observar, claro. Muy bien, traído, ahí está. Pero yo lo que quiero hablar después de todo esto es de un tema que era una señora que bebía té. ¿Qué, perdón? ¿Que Una bebía? señora que bebía té. Espérate, porque Era inglesa, también te digo, que eso, quieras que no, pues... algo tiene que tendrá que ver. Sí, y esto es Es casi redundante. es redundante. Es un caso que sucedió en Cambridge, de verdad. Cambridge, en Inglaterra, a finales de 1920, ¿no? Entonces, salió un día con sol, por lo visto, que esto es lo que viene... en A todos los- finales de 1920... No, a en finales de diciembre. los años 20. Ah, perdón. Porque digo, en diciembre de 1920, No, seguro que... a finales de las décadas de los 20, en verano, era summertime, y entonces dijeron, estamos muy locos, vamos a merendar a la terraza. Es que me ha recordado Entonces esa se canción. montaron allí 4 intelectuales de estos de Cambridge allí para tomar su té bueno, y entonces por lo visto pues había una señora allí que cuando estaban preparando el té le dice, "Ch, quieto ahí, gorrión", al que estaba preparando Pero la señora trabaja en Cambridge. Espérate, Ah, perdón, ¿no? que no me hagas que estoy manteniendo una tensión en nuestros oyentes. Crillera. Entonces la señora le dice al que estaba preparando el té, dice, "Ch, quieto ahí, gorrión. Bueno, le diría Sparrow. Sparrow. Le diría Sparrow. Stop it, Sparrow. Little Fucking Sparrow. Sparrow, Little Ah, no. Sparrow. Bueno, se nos está yendo la mano. Lo mismo le dijo, excuse me, si me echas el té encima, espérate, si me echas la leche encima del té, te pego un bocado a la nuez. Eso se lo digo, pero en inglés, y todo muy polite, porque en Cambridge, ¿sabes? Y dijo ella, porque a mí lo que me gusta es al revés, que no sé cómo lo he dicho, pero vamos, ya me entendéis. O sea, vamos a ver, las dos opciones son para yo enterarme. Sí, Tú Primero tienes echarte. en la taza. se hace en pon- una tetera, el té está hecho en tetera, Sí, no en bolsita. Ah, vale. Y la Ese es el leche, dato. y la leche está fría. La leche está templada. O fría o templada, o como sea. Entonces, Pero el agua está hirviendo. tú echas primero. Pero digamos que hay un diferencial de temperatura. Eso es Gordo. debe ser la clave, ¿no? Sí. O sea, tú echas primero un poquito de leche en tu taza y encima. Fría. Sí, la leche fría, llamémosle fría, Sí. del tiempo en Cambridge. Por muy verano que sea, es heladito, vamos. Heladita. Entonces, echas leche Y en encima, tu taza y después encima viertes el té, o la otra opción es Exacto. echas el té y después caliente. la leche. y después una nube de leche por encima. Nube o la cantidad que tú quieras. Bueno, sí, pero yo diría que ese segundo es el método usual del preparar el té de los británicos. Sí, pues la mujer lo quería de otra manera, o yo qué sé, pero que ella decía que le echaran primero el té y después la leche, no, al revés, da igual, una de las opciones. Que era como le gusta. Pero todo el mundo allí, como eran todas ahí tan estirados y tan eso, empezaron ahí a ponerse nerviosos y dijo uno, es indiferente, porque químicamente es lo mismo y entonces la mezcla es homogénea, no sé qué, no sé cuánto, y dice la mujer, pues a mí me gusta más de la otra manera. Es más, te digo, gorrión, otra vez, le digo a esta Sparrow. también, Sparrow. Yo soy capaz de distinguir si me has hecho una taza, primero la leche y luego el té, o primero el té y luego la leche. Y entonces estaba allí un tal Roland Fisher y dijo, por ahí no y la pasa. señora no sabe cómo se llama. Sí, pero Sí. que si luego... Que está manteniendo la atención. Ah, perdón, Entonces perdón. estaba allí uno con barbitas de estas así puntiaguditas, así, los El bigotitos muy Fisher. cuidados. El Fisher. El Ronald Fisher. El Ronald. El Ronald. El hijo de la. El hijo de la... Ronald Fisher. Ronald Fisher. Entonces digo, pues por ahí sí que no paso, señora que bebe Steaks, Gorriona. gorriona, Sparrow Girl, Venga. por ahí no paso.
I don't pass Through, for there, through, through, o here, no, por lo que sea, through está muy bien dicho. Y entonces dijo la señora, ¿cómo que no? Cuando quiera y como quiera. Y entonces Ronald Fisher no te lo vas a creer tú, pero ¿sabes quién es? Este No. es uno de los estadísticos más famosos de la historia, de hecho fue el Fisher, primero sí. que tiene un test, que es el test de Fisher, Sí, y fue sí, el que sí. introdujo la hipótesis nula en experimentación, que la vamos a hablar ahora en un momentito, y que en 1935 saltó a la fama mundialísima porque escribió un texto que básicamente se sigue estudiando hoy día, hay muchos más, pero que es el The Design of Experiments, Sí. el diseño de los experimentos. Te decía a mí que me sonaba a mí el Porque Fisher. claro, hacer experimentos, ¿qué es? Sí. Ahí es donde está la clave, porque todo el mundo podemos decir, no, en ciencia es muy importante observar y hacer experimentos, pero el problema está en cómo sabemos que algo es un experimento del cual podemos extraer conclusiones científicas, porque hacer cosas al azar, pues no, bueno, al azar, quiero decir, hacer cosas y Pues no manipular resuelve cositas, nada. pues puede ser que luego voy a contar una anécdota con el Fisher y el Mendel, que me he quedado, vamos. Entonces, este señor lo que hizo fue hacer una descripción de cómo se tenían que hacer las pruebas experimentales para que nosotros pudiéramos sacar de manera rigurosa y que pudiéramos confiar en las conclusiones que extraíamos de las pruebas experimentales o de nuestras observaciones. Entonces, entre otras cosas, dijo que las muestras experimentales tendrían que ser tomadas de manera aleatoria, que tenían que ser bastante grandes para tener una representación estadística bien, que fueran homogéneas en el sentido de que cubrieran toda la población. Por ejemplo, si estamos haciendo una prueba con humanos, conviene coger humanos de los dos sexos, de distintas edades, de distintas alturas, o si te quieres centrar solo Razas, en adolescentes, claro, raza o tipo de seres humanos, o si te quieres centrar, por ejemplo, en la adolescencia, coger que abarque toda la adolescencia, de los 12 a los 16, los 18, de eso ya depende. Pero que sea una muestra representativa. Evidentemente no puedes hacer experimentos con toda la población, y si estás haciendo pruebas de física, pues repetir el experimento varias veces, o sea que los experimentos tienen que ser reproductibles, tienen que ser aleatorizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí luego se llega a las cosas de doble ciego, ciego simple, triple ciego, que son tan importantes a la hora de hacer estudios médicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿te importa comentar un momento? Ya sé que no es esto. Sí. Digo, porque es que mucha gente no sabe lo que es eso, creo yo. El doble ciego, ¿en qué consiste? Porque me parece una cosa fundamental. Los estudios de doble ciego son que ni el experimentador, que es el que, por ejemplo, tú tienes un tratamiento, que tú quieres ver un tratamiento Sí funciona. en contra de un tratamiento control que se sabe cómo funciona o un placebo. Entonces tú tienes un tratamiento, por ejemplo, para bajar el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Para dárselo a los diabéticos. Y entonces tú coges una población, como hemos dicho, aleatoria de todas. 100 personas, 100 digamos. personas, y entonces, pero tiene que ser aleatoria, tienen que ser, evidentemente, que tengan azúcar, que tengan diabetes, que no la tengan, que tengan un grado de diabetes, otro, o sea, una muestra amplia o que sea lo más homogénea y lo más representativa de la población total. Y ahora, haces grupos aleatorios, por ejemplo, voy a hacer 4 grupos y en cada grupo asigno de manera aleatoria miembros de esa muestra que yo tengo. Y ahora alguien, un agente externo, lo que hace es decir, de manera administrar y decirle a los experimentadores, toma, a este individuo le da esta pastilla, a este individuo le da esta otra pastilla, pero ni el experimentador ni los que lo reciben saben si está tomando el medicamento que quieren testear o el placebo o el medicamento de control. Por eso se llama doble ciego, porque ni el experimentador ni los que participan en el estudio saben lo que están tomando. Y después el experimentador tiene que saber... Claro, luego el experimentador, la gracia que tiene es que viendo los resultados, él tiene que deducir... Ha de deducir si hay claro, si todos los resultados son iguales, resulta que tu medicamento no es mejor que el placebo, y entonces el experimentador puede decir, pero si hay un claro efecto del medicamento frente al placebo, entonces se tiene que ver en los datos, sin que tú previamente sepas quién está tomando qué. Y ahí es donde está la potencia. Y después se hacen otros diseños experimentales más complicados, por ejemplo el triple placebo, que es que ya van a el triple ciego, que es que ya estos tres, el que reparte las pastillas tampoco lo sabe. O sea, es una comisión anterior la que ha dicho esta pastilla es tal, se hacen las pastillas, ojo, que esto, que hemos escrito un libro hace poco de esto, se hacen las pastillas idénticas, con las mismas marcas para que no se puedan distinguir. O sea, una cuestión de seguridad, ¿no? Pero volviendo a nuestra señora del té y al Ronald Fisher que ya hemos dicho que es el padre o uno de los considerados padres de los diseños experimentales, dijo, pues esto, vamos a comprobar si es verdad que tú eres capaz de distinguir esto y lo otro. Entonces, en su libro que acabo de decir, el The Design of Experiment, de 1935, que todavía se puede encontrar, pues resulta que en el capítulo 2
lo dedica a describir cómo se puede comprobar experimentalmente si la señora que probaba el té llevaba razón o no. Pero no lo resuelve. Solo pone los casos que son posibles decidir si ella lleva razón o no. Entonces empieza por el caso más simple. Dale una taza y que te diga si primero se ha echado el té o primero se ha echado la leche. Dice, pero esto no sirve. Porque tiene una probabilidad de 50%. Porque si lo dijera al azar, tiene una probabilidad del 50% al azar. Entonces te hace toda la descripción de cuál es el número mínimo de tazas que tienes que preparar, cómo hay que prepararlas y cuál es el resultado que uno debería de esperar. Y entonces lo que hicieron, lo que determinaron ahí, el tío se pudo hacer las cuentas en ese momento. Claro, se le hizo de noche porque tú sabes que en Inglaterra los días se van volando. A las 5 de la tarde ya sería de noche, supongo. No lo sé, Era verano, ¿no? Era verano y con el horario inglés lo mismo, no era de noche, porque estamos al norte. Y entonces lo que hizo este señor fue determinar que la cantidad de tazas que habría que darle era 8 tazas. ¿Por qué? ¿Solo 8? Con 8 tazas ya tienes una evidencia bastante fuerte para comprobar si lo que dice es verdad o es mentira. Entonces, ¿qué es lo que dice la mujer que puede hacer? Distinguir si se ha echado primero el té o primero la leche. ¿Qué posición toma el experimentador siempre? Y esto es una cosa importante en ciencia, que eso que se dice es falso. Y eso es importante porque cuando tú haces un experimento, tú siempre haces los análisis considerando que lo que tú quieres comprobar es falso. Por ejemplo, el Higgs existe. Pues tú te tienes que poner en el caso de el Higgs no existe y analizar todo como si el Higgs no existiera. Si los datos te dicen que sí existe, porque hay una evidencia muy fuerte. Entonces, Fisher... Se llama reducción al absurdo, ¿no? En algún sentido, sí. Sí, se dice en la metodología de la hipótesis nula. Pero que básicamente La hipótesis nula está basado en la misma... Bueno, sí, en algún sentido, sí. De la reducción al absurdo que usan los matemáticos. Sí, pero vamos, a nivel estadístico y experimental... Entonces, lo que te dice, lo que hicieron fue preparar 8 tazas. 4 de las cuales primero habían vertido el té y después la leche. Y las otras 4, primero la leche y después el té. Entonces lo que hicieron fue desordenarla para que no lo supiera y se las presentaron a la señora. Y entonces la señora tenía que coger las tazas y ordenarlas. Decía, estas 4 han sido preparadas primero con leche. ¿Pero ella sabía esa proporción, no? Sí, ella está informada de todo el procedimiento experimental. O sea, sabe que hay 4... Que hay 4 y 4. 4 y 4. Claro, pero entonces dice... Ahora la cuestión es, tú le presentas las 8 tazas a la señora y la señora tiene que decir, estas 4 están hechas con leche, y estas 4 primero leche y después té, y estas 4 primero té y después leche. Entonces, claro, si uno analiza cuál es la probabilidad de que acierte las 4, pues hay 70 combinaciones posibles, que es 4 tazas de 8, que sean... Sí, porque son sucesos independientes, que, claro, que acierto no vale, sí. En total hay 70 combinaciones posibles de leche, té, leche, no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Con qué probabilidad puedes acertar una? O sea, ¿puedes acertar al azar? Si tú lo dijeras todo al azar... 1 partido por 70, ¿no? 1 partido por 70, que eso es en 1.4% de las ocasiones tú acertarías... En el 1.4, sí. Completamente al azar. ¿Cómo tú puedes decir que no has preparado exactamente igual todos los té, la leche no estaba a la misma temperatura, la mujer se puede equivocar, es lo que se llaman los efectos de ruido? Fisher dijo que aceptaría el resultado si los resultados, o sea, si acertaba por debajo, o sea, si la probabilidad de acertar lo que ella dijera estaba por debajo del 5%. Quiero decir, vale, sí. Eso quiere decir que o bien las acertaba todas, las 4, o bien acertaba 3. Sí. Decía, estas 3 están hechas con leche y se ¿Qué equivocaba en la significa cuarta. acertar 3? Que yo digo, estas 4 son de leche. Y dice, no, son esta y esta es con leche, pero esta última no es con leche. Vale. Eso es que cuando haga la división te equivoques en una. Sí. Que eso es 16 partido 70, ¿no? Sí. No lo sé cuánto. Sí, son, Claro, son 16 Pero eso partidos. ya es muy alto, ¿no? Un número muy grande, ¿no? Eso ya está por encima del 25%. Claro. Entonces, por eso, pero por eso ese caso no lo aceptarían. O sea que la mujer estaba condenada a aceptar las 4 para poder satisfacer esto. Vale. Porque él decía, solo voy a aceptar si tú no puedes acertar, por suerte, con una probabilidad superior al 5%. Bueno, y una cuestión, o sea, ya sé que no fue el caso del experimento y tal y eso, pero ¿y si hubiera fallado todas?
¿Cómo? ¿Qué hubiera dicho? Eso también es 1 entre 70 la probabilidad, entonces tendrían que repetir el experimento. Que eso es un falso. Es que, no, porque es que fallar todas es saberlo. No, entiendo. En- En distinguirlo, ¿no? Él Sí. lo distingue. Es capaz de distinguirlos. Claro, Entonces, pero sí. porque eso fue un capítulo del Ministerio del Tiempo. En un capítulo del Ministerio del Tiempo se supone Ah, que sí, había un el de español Houdini. que... Exactamente, el de Houdini. Houdini diseñó un experimento que era exactamente el mismo experimento. Era 5 cajas, Sí, es verdad. perdón, 10 cajas, y en 5 ponía una pluma. Eso es. Y entonces el tipo se supone ahí que sí que tenía poderes, visión o hacía trampa o lo que sea. Lo que hizo fue, porque le interesaba que los periodistas creyeran que no tenía poderes especiales, pero que Houdini sí lo creyera. Vale, entonces falló toda para... Falló todas. Entonces los periodistas decían, "Bueno, una mierda, no sirve de nada". Pero Houdini se quedó diciendo... Claro, pero ahí tenía una intencionalidad el hacerlo, fallarlas todas, pero la señora si quiere demostrar su teoría no la va a fallar todas queriendo. Lo que sí que demostraría, creo yo, Es que es capaz de distinguirlas. es que las distingue. Pues entonces ella ha demostrado que puede hacerlo. Claro. Sí, pero que no sabe cuál le gusta más. No, pero lo que me refiero. Es una por O lo hace, culera, vamos. o lo hace de chance, lo hace de chance. Bueno, pues esta historia está en la mitología de la diseño experimental. Hay que decir que es un caso real, que la señora acertó, ¿Las 4? ¿sí? Las 8 básicamente, Bueno, sí, claro. y que la señora es Muriel Bristol, que es una experta en algas y sí, en algas. En algas, pero que de estudiarla o de probarla. Porque decir, No, era una investigadora, investigaba en algas y en Pero que y se en traba- helechos. ¿Eh? sé que trabaja Que sí que en era. taxonomía o algo así, no tenía No, nada que ver. estudiaba la fisiología de los bichos esos, cómo cogían los nutrientes, etcétera, etcétera, y fue una de las que creó uno de los institutos de investigación que luego contrató al Fisher, que es donde desarrolló toda su teoría de diseño de experimentos. Porque Fischer era biólogo también, ¿no? Era biólogo y estadístico. Y estadístico, sí. Sí. Y No sé qué entonces- significa. Bueno, estadístico que hacía estadística, sí, claro. ¿Cómo? Nada, olvídalo. Claro. Bueno, el caso es que la señora aceptó las 4 y entonces eso es un ejemplo de diseño experimental donde uno puede decidir si está acertando por chorra o por no y nada, que es una cosa muy bonita que os quería contar y que hay un libro que me ha gustado mucho que se llama Lady Tasting Tea, la señora que probaba el té, que es de David Salzburg, de Salzburg, como Salzburgo, pues Sí. así. Y que es de 2001 y está en la editorial Freeman and Company, que es un libro que me he leído, que lo que hace es una revisión de la estadística a lo largo del siglo XX y cómo ha influido en la manera y el pensamiento científico y en la manera de hacer experimentos. Bueno. Y ahora la anécdota. El señor Ronald Fisher se cogió todos los articulitos y todos los papeles que había de George Mendel y demostró que sus datos no podían ser ciertos porque siempre acertaba. O sea, todos los datos que tenía confirmaban sus teorías, pero luego lo que se ha visto a lo largo, cuando se han revisado todos los de estos, es que cuando se hacían artículos experimentales antiguamente, se ponían solo los resultados que confirmaban tu hipótesis, No. aunque hubiera hecho miles de Sí, experimentos que hubieran fallado. Y eso es una cosa, un lastre, porque las revistas actuales también tienen un problemilla, sobre todo en biología y ahora que estáis vosotros Para la hora de trabajando con intentar publicar resultados negativos. Negativos, que deberían ser publicados. Y Otra deberían- cosa porque le evita experimentos a la gente. No, básicamente porque es una de las partes esenciales de la ciencia. Efectivamente. Y entonces... Hemos hablado ya de esto aquí, ¿no? De por qué no publicar los resultados negativos, ¿no? No. Claro, porque te da la sensación de que todo el mundo confirma lo que piensa. Y no, Sí. es que a lo mejor se han tirado... Claro, el Mendel este solo publicaba cuando le salía y hacía los injertitos y combinaba uno y le salía lo que decía. Pero tú pruebas a hacerlo tú en tu casa con la metodología de Mendel y no sale ni uno. no sale ni... Bueno, no, mentira, sale sale la mayoría, pero lo que pasa es que se está más que probado a partir de este hombre que Mendel hacía trampa a la hora de publicar sus resultados, claro. vamos. Pero yo creo que eso se sigue haciendo, o sea, la presión hoy en día de publish or perish, tienes que publicar, si no pereces, pues hace que muchas veces muchos resultados se maquillen, digamos, vamos. Pero bueno, eso sería otro debate en otro momento. Entonces, ya para finalizar, lo último, hay que recordar que si te hacen este experimento, la probabilidad que tú tienes de acertar aleatoriamente, es decir, diciendo aleatoriamente lo que es del 1,4%. O sea que tú puedes decir que estás seguro
hasta el 99, 98.6 Sí, de que no ha sido suerte. O sea, de que sabías. que, lo que- que lo puedes distinguir. Claro, Esto me sí. recuerda también una anécdota con mi amiga Lidia Ortega, a la que mando un saludo, que no sé si escucha los chanchiters, pero si no lo debería escuchar. Que una vez que yo estaba en su casa y me encontraba mal y tal, y digo, ¿me das un vaso de leche que me voy a tomar algo? Un ibuprofeno o lo que fuera que me fuera a tomar. Y entonces en su cocina tenía una placa vitrocerámica, una cocina de gas, ¿no? De toda la vida, y un microondas. Entonces era muy tarde por la noche porque íbamos de viaje, habíamos llegado muy tarde y tal. Y entonces cogió un cazo de metal, o sea, de la batería de cocina, y puso la leche a calentar en el fuego. Y yo, ¿pero por qué haces eso a la hora que es? No funciona el microondas. No, yo dije, ¿qué pasa? ¿Que no funciona el microondas? Y dice ella, no, es que la leche calentada al fuego con gas está más buena que la leche calentada al microondas. Y yo dije, eres una pija, no sé qué, no sé cuánto, pero es verdad. Bueno, es verdad. Ah, por cierto. Está más buena. Yo cuando tengo ocasión, o a lo mejor me fue algo subjetivo. No, pero es por la manera de calentarse. Sí, sí. Y porque eso es cierto. O sea, la forma que calienta un microondas no tiene nada que ver con cómo calienta el fuego o una cocina Pero es eléctrica. verdad que yo he probado al microondas, claro, que es como normalmente me caliento la leche, en vitrocerámica muy pocas veces, solo para hacer el experimento que mi amiga Lidia me ha hecho hacer muchas veces. Y luego cuando he tenido ocasión, porque yo no tengo cocina de gas, pero cuando he tenido ocasión de en algún sitio, si llego Pero si huele diferente. de alquiler, en vacaciones y tal, la caliento la leche al gas para hacer la prueba y es verdad que sabe más a Y huele diferente. que huele diferente. Así que mira, te lo dejamos a ti como tema para que lo prepares para otro chanchito. ¿Por qué la leche calentada al fuego de gas? No, yo tendría otra cuestión previa a esa, porque esa me parece muy muy difícil esa pregunta. Pues yo, como la señora Muriel, si me das leche calentada a microondas, al fuego con gas, y de otra manera te digo que está caliente, la cual está caliente con fuego con gas. Tenemos que hacer ese experimento. ¿Te vale con 8 vasos de leche y lo 8 vasos de leche. Pero de todas formas yo tengo una cuestión previa que me gustaría plantearla a Enrique o a ti, o elaborar alguna teoría de por qué sabe distinto Sí. el té en función de si se echa la leche antes o después. Sí. Lo está buscando. Y resulta que hay teorías para ambas cosas. Que está más bueno si lo echas antes o está más bueno si lo echas después. Bueno, de pero hecho, he lo descubierto importante es que sepa distinto. sí, Me da bueno, igual, o sea que como... no hay ninguna razón, a mí no me ha parecido una razón concluyente, pero he descubierto que nuestro problema de tortilla con cebolla o sin cebolla en Inglaterra es té encima de la leche o debajo de la leche. Hombre, no lo ni mismo. mucho menos. Estamos Vamos hablando a de ver. meter un ingrediente y no meterlo. O sea, una tortilla sin cebolla no es tortilla. Para entrar. ¿Qué? ¿Una tortilla qué? Sin cebolla no es tortilla. No es tortilla de patata. No es tortilla de patata. No, eso está claro. Con o sea, cebolla. No, la tortilla de patata tiene que llevar unos cuantos ingredientes. Patata, cebolla, sal y si acaso, échale huevo. Pero ya eso de forma muy, muy marginal, ¿no? Sí, eso No, es. eso no es pero fundamental. eso no es una cuestión de la que estamos hablando porque eso creo que no admite discusión entre ninguna persona sensata. No. La pregunta es, ¿por qué sabe distinto el té con agua, con leche, si se echa antes o después? Dicen que si tú tienes la leche y le echas el agua hirviendo, entonces en el punto que cae el agua hirviendo, entonces crea una desnaturalización de las proteínas y no sé qué, y se puede producir películas de estas de grasita que hay, y cambia el sabor, y entonces se desnaturalizan las proteínas porque no se calienta de manera homogénea. Pero si tú tienes, si lo vas echando al revés, pues sí, pero a mí me parece que es una razón absurda, porque cuando tú echas la leche tampoco es homogénea el calentamiento de la leche. Bueno, sí, pero mucho más, ¿no? Porque va cayendo un poco Es más mucho más, esparcido sí, y sí, se va... sí. O sea, que puede ser esa una razón, ¿no? Eso es esa es la más convincente de las que he leído, pero hay muchas. Pero ya te digo que es una lucha que hay. Porque luego en los comentarios entra en un blog donde un señor ha hecho la explicación y tal, y luego otros han puesto, echarle la leche encima del té es como matar a tu madre y después no sé qué. No, bueno, Sí, o sea, parece. en ese sentido sí se parece a la discusión de la cebolla y demás. Pero sí que es verdad que la tortilla con cebolla o sin cebolla, el sabor se puede distinguir clarísimamente. Porque La otra es si se puede distinguir o no. Sí, sí. O sea, ese consenso de que se puede. evidentemente la buena de Muriel probó que sí se podía distinguir, Muy bien. pero la razón es por qué se puede distinguir. Aquí en este caso la cebolla es porque tiene
Un ingrediente más, Un claro. ingrediente más, tienes los ingredientes que necesitas. Yo creo que es por la misma razón que por la que tortilla de lo que ha dicho nuestra amiga Clara, que es porque se calienta de manera diferente. Y entonces es por el mismo motivo que la leche calentada al fuego y calentada al microondas sabe diferente, Muy bien. en Bueno, mi opinión. In my opinion. bueno, también podemos recomendar que cuando salga en la colección del Mundo Matemático un libro que tenemos sobre matemática de los experimentos, que no recuerdo el título, es de la colección, es el 54 de la colección El Mundo Matemático, de la misma que tú has hecho, el ¿De catástrofe? de catástrofes. Y es de RBA, aunque sale con la portada de National Geographic, pero bueno, Y es de los dos. es de los dos, de Enrique y Mía, que es sobre matemática de los experimentos. No recuerdo exactamente el número, pero ese es el nombre último. del título, el 54 de la colección. No, el 58 es 50. Observaciones, medidas y modelos, matemáticas de los ¿Es el experimentos. 58? El de catástrofe no recuerdo qué número es, lo tengo aquí. Pero ¿no? tiene Enrique la O lista. sea, bueno, aquí tengo A ver. el ejemplar, ¿no? El Ese. 54. El 54, vale, el 54 y entonces el nuestro es el 58, la de... ¿Y dónde? Pero no aparece el número por ningún sitio, ¿no? Y el mío es el 52, que es vivir en un mundo pequeño, las matemáticas de las redes sociales. Bueno, vamos a seguir a la siguiente sección, ¿no? Sí. ¿Y dónde tienes tu libro? Pues no me lo han mandado, pero Oye, no creo aparece. que sea el momento de... No aparece el número por ningún sitio, ¿no? No, pero en la lista sí que aparece. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección y la siguiente sección se la vamos a dejar al otro chanchito que tenemos. Tenemos dos chanchitos varones, pues el siguiente es Alberto y le preguntamos, como es habitual, para darle pie, ¿qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos! Ay, ¿no lo he hecho bien? Sí. No, deja después tiempo para el... Perdón. Bueno, da igual. Ya lo apañamos en una edición así muy... Bueno, pues yo quería hablar, en realidad, no lo sé, porque como ya llevamos... tengo ganas de escuchar tu sección, que hoy sé de qué va tu sección y quiero participar en ella. Entonces voy a intentar hacer una sección relativamente corta y voy a hacer una cosa que hacía mucho tiempo que no hacíamos. ¿Qué es? Desrecomendar, no recomendar un libro. Ah, qué guapo. ¿Y cuál es Sí. el libro que no quieres recomendar? Bueno, quiero no recomendar un libro que en general tiene relativamente buena crítica, pero a mí me ha parecido nefasto, que es Ávidas pretensiones. Ávidas pretensiones. Pues creo que lo has comprado tú. No. Es un libro que yo diría que es fácil de caer ahora en su lectura porque el autor es posiblemente el autor que más de moda está, el novelista más de moda que está ahora en la literatura española, ¿Qué es? que es Fernando Aramburu, Ah, vale. el autor de Patria. El autor de Yo Patria. estoy con Patria. Brutal, por cierto, Patria. Entonces, en realidad, yo lo que quería hablar era de Patria, porque me ha parecido una novela fantástica, muy recomendable, incluso para los que no les gusten las novelas. Sí. Porque, bueno, si no habéis leído a alguien Patria, pues esta sí que lo recomiendo. O sea, lo anterior, lo de Ávidas pretensiones, era una excusa. Ahora explicaré por qué hablo de Ávidas pretensiones. Pero que en realidad yo lo que quería hablar de Patria, que me ha parecido un libro fantástico. Es un libro fantástico escrito por un vasco, pero por un vasco que lleva desde 30 años o más, o 20 años creo que lleva, no lo sé, espera, voy a decir el dato. Yo te lo busco. 20 y tantos años en... No, 30 años. Desde 1985 reside en Alemania. Sí. Entonces quiere decir que es un libro sobre el terrorismo de ETA en un pueblo pequeño y está centrado alrededor de dos familias que son muy amigos. Ya. Bueno, Para. sí, pero que digamos que uno se decanta por el nacionalismo más extremo. A ver, sale. O parte de una de las familias se decanta por una parte y en la otra se decanta por el otro. Y es esa Y historia fin, no cuentes más. de esas dos familias. Me parece un libro que retrata muy bien lo que tuvo que ser el clima en los pueblos pequeños de Guipúzcoa y posiblemente algunos de Euskadi Vizcaya y de la Euskadi profunda. No tan profundo, porque esto parece ser que es un pueblo muy cercano a San Sebastián. Sí. Por cómo se desplazan Sí, sí. fácilmente, Pasaya o algún pueblo de estos que está muy cercano, pero que era muy aversale, digamos, ¿no? Y la vida, la relación entre esas dos familias, cómo va deambulando en un sitio hacia otro, me parece genial. Está narrado
además con una... es Muy- una muy simplicidad... rápido. Simple y por tanto es muy complejo como está narrado y de verdad que es una lectura muy sencilla y que a mí al menos me ha enganchado muchísimo, muchísimo. Un Bueno, libro relativamente voluminoso y yo me lo he leído en 3 días, creo que fue lo que tardé exactamente. Yo todavía no, porque no he tenido mucho tiempo de terminármela, pero cuando he dicho simple no quiero decir que sea simple, o sea, es muy complicado porque se va mezclando la primera persona con la narrativa, pero es muy ágil. Que más Sí, que simple, sin duda. quiere decir que es ágil, además que es un libro que es muy fácil. Pero yo recomendaría a la gente que no hiciera lo que he hecho yo y que lo cogiera para las vacaciones, porque es un libro que engancha bastante, porque además son capítulos muy pequeñitos, ¿no? Entonces Sí, tú dices, venga, se me lee leo otro y me muy duermo, me rápido, leo otro y sí. me duermo, me leo otro y me duermo. Y al final pues te engancha mucho. Pero está muy bien, a mí me gusta mucho la narrativa y he dicho simple y quería rectificar, no es simple, es complicado, es ágil, es muy ágil la narrativa. Claro, yo de Fernando Aramburu solo me había leído 2 libros hasta el momento, ¿no? Y quitando Patria, me había leído 2. El primero que publicó, que era Fuegos con Limón. Este Fernando Aramburu, cuando estaba en el País Vasco, pertenecía a un grupo que se llamaba Grupo CLOC, de arte y desarte, que era un grupo de estos un poco surrealistas, que mezclaban el humor con la provocación, etcétera, etcétera. Y de alguna forma eso queda reflejado en ese libro Fuegos con limones. ¿Cómo era? Fuegos con limón, creo que era, ¿no? No sé, fuegos con limones. Fuegos con limón. Fuegos con limón. Fuegos con limón. Bueno, pues si hace fuego con limón saltan unas chispas así y tal y eso y demás. Este es un libro que ya escribió Fernando Aramburu siendo bastante mayor, estando cerca de los 40 años y fue su primera novela. Ujú. Y a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me pareció divertido, me pareció refrescante, etcétera, etcétera, ¿no? Después me leí otro que es, no sé si es exactamente una novela, pero sí, que es Viaje con Clara por Alemania. Ujú. Y me llamó la atención el título por el nombre propio que aparecía, francamente. ¿Era el mío? Efectivamente, no era el tuyo, era el de la mujer de Fernando Aramburu. Pero que se llama como yo, Clara. Ah, eso sí. Clara, distinta Clara, Y- extraña de su Y también me cuerpo. gustó mucho, o sea, ese es un libro sí que considero un libro menor, porque va narrando las aventuras y desventuras. ¿Pero está basado en un viaje con Clara? Sí, por lo que dice, evidentemente está... Tiene parte de sí, realidad. porque ella tiene que elaborar una especie de guía de viaje o algo así, y lo convence a él para que la acompañe, y va recorriendo el norte de Alemania, y está también con cierto humor, porque va contando un poco las relaciones entre la pareja, la vida, los alemanes vistos desde la perspectiva de un español, etcétera, ¿no? A mí ese tipo de narrativa que es cuando alguien extraño va a un Otra cultura, sitio y con buenos ojos relata lo que está viendo y Como tal. entre limones, ¿no? Que son... Por ejemplo, Entre Limones, que Es es un inglés que divertidísimo. viene a la Alpujarra, o alguno que hemos recomendado aquí de viajes de occidentales en Japón, o por China también. El Existe. propio Javier Reverte, cuando está en África Sí, alguna de vez, alguna bueno, en forma. África, en Me otros gusta países. más que los que viajan en sí, los que de alguna forma se han integrado más con Sí. con la cultura, ¿no? Y ese tipo de libros, recuerdo que había uno, que no sé dónde estará ese libro y demás, que era un libro muy muy divertido, al menos me lo pareció con 18 o 19 años, que era How to be an Alien, cómo ser un extranjero, escrito por un inglés, pero dando las normas De cómo integrarse, ¿no? de Cómo camuflarse. integrarse, cómo camuflarse dentro de Inglaterra y demás, pero con mucho sentido del humor porque mostraba la sociedad inglesa desde fuera, ¿no? Y, O sea, la antítesis de Sin Noticias de Gulf, ¿no? Que es como no mezclarte en Barcelona si vas buscando a tu amigo extraterrestre, ¿no? Bueno, y entonces como me gustó tanto como los 3 libros que me había leído de él, me gustaron tanto, cuando terminé Patria, pues me quedé con más ganas De Aramburu. de Aramburu. Y entonces pues busqué la crítica de los restantes de las novelas, me gustan más las novelas que los relatos cortos, cuál era de los que tenía mejor crítica, y uno era este de Ávidas pretensiones, que bueno, para mi gusto es solo una pretensión de novela, vamos. Realmente, ya digo que no tiene mala crítica en sí, y que muchos lectores lo aprecian, y que si tú te vas a algunas de estos, a unas páginas como Goodreads y demás y eso,
Por ejemplo, el de Alemania con Clara tiene peor puntuación, bastante peor puntuación. O sea que no. Porque el libro de los gustos está en blanco. Efectivamente, a mí me ha parecido horroroso, horroroso. Un libro. ¿Pero por qué? ¿Porque es aburrido? Porque Es un libro que pretende ser gracioso y no consigue tener la más mínima gracia. O sea, presenta un congreso de poetas reunidos en un sitio aislado, una especie de convento, una hospedería que tiene un convento, y cada uno de los personajes es una caricatura, pero una caricatura muy ridícula que no me he creído nada, no me ha hecho gracia en ningún momento y ninguna de las situaciones me parecía ni jocosa. Uy, me ni recuerda. nada. Y me ha resultado, pero bueno, en cualquier caso eso lo podemos olvidar. Bien, es verdad que esto me recordaba un poco una anécdota con mi abuelo Ventura, que alguna vez cuando venía a mi casa, a Cádiz, mi abuelo se dedicó en buena medida a la literatura, ¿no? Y entonces yo recuerdo que por aquella época, alguna época que estaba yo mucho, me había leído todo de Alejo Carpentier, el escritor cubano, y lo convencí de que se leyera algo de Alejo Carpentier y no le gustó nada a mi abuelo, ¿no? Bien, es verdad que aquí la crítica me favorece a mí, porque Alejo Carpentier es un novelista consagrado, ¿no? Pero él se cogió una novela al azar y dijo que esa no le había gustado porque, digo, bueno, a lo mejor esa es que es una obra menor. Y dice, no, un buen escritor no tiene una obra menor. Porque se debe percibir, en cualquier cosa que en escriba. cualquier cosa que escriba se debe percibir su categoría, ¿no? Y entonces la contrapuso, dice, pero sin embargo he encontrado aquí una perla y tal y eso, que no tenía ni idea que existía, que era una especie de lo que escribían esta gente, especie de novela, realidad y de mezclando. ¿También de Alejo Carpentier? No, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Sí. Los que escribieron Ar de París y todo eso, que es O llevarás luto por mí, que es la vida del cordobés, Sí. de Manuel Benítez el cordobés y tal. Y entonces eso decía que ese libro le fascinó, ¿no? Porque decía que el retrato que hacía de la posguerra española era de lo mejor que había leído, nunca. ¿O llevarás listo por mí? O llevarás luto por mí. Era la frase que le decía el cordobés a su madre, diciendo que se iba a hacer famoso y rico, o llevarás luto por mí. Ahí está. Y el tío aguantado, ¿no? Y ¿Sigue era la vivo el frase. cordobés? Sí. El padre, ¿no? Sí. Bueno, porque ahora hay otro cordobés, ¿no? Bueno, el cordobés es el padre. El cordobés. Perdona, es verdad que no me ha dado, no me había realizado ahora mismo de que tú eres cordobés también. No, pero que digo que el padre es el que se conoce como el cordobés, el otro se puso cordobés porque se parecía al padre, pero... Bueno, clavadito, ¿eh? Es clavado. Eso te decía, que se parece, ¿no? Que eso Pero que te voy a decir una cosa, que por cordobés hay mucha gente que se parece al cordobés, ¿eh? Mucha. Guiño, guiño, codazo, ¿no? El cordobés pagaba con servilleta en Córdoba, Con autógrafo, digamos, ¿no? Ahí en un bar, y después iba del bar al banco, aquí está, pum, y le hacía el del banco, toma, traca atrás. No entiendo. Que no llevaba dinero, no el hombre que eso de llevar dinero de pobre. Ah, vale, pero que el Sí, hombre, cuando camarero, estaba, o sea, el dueño del bar, cuando estaba arriba con su sarto de... ¿Cómo era? Sarto a la rana y no sé qué. Y los pases y pegarse al pecho que se manchaba todo el traje de luces de sangre. Pues cuando estaba en todo el apogeo de su arte torero, pues el tío iba por ahí sin dinero. Eso de tener entonces tú ibas al banco y te decía pagar a no sé quién 500 pesetas. Rafael Benítez, y ponía ahí 300 pesetas. ¿Pero eso es verdad y puede que nunca haya ocurrido o...? Eso mi madre ha ido Con un ha ido a comprar y le ha firmado un papel. Ha ido a comprar. Mi madre trabajaba en los que eran los grandes almacenes antes de llegar a Galerías Preciados, que se llamaba Barrio Nuevo, los almacenes de Barrio Nuevo, y él compraba cositas con papelitos firmados. Ah, interesante. También es verdad que también te digo que llegaba acá menos con dos muchachas y empezaba a decir, coged lo que queráis. Y al día siguiente se lo devolvía todo. Eso también me lo han contado. Bueno. Lo devolvía a todas las muchachas. No, él. Él. Ah, vale, No vale. entiendo. Esto me lo mandaba al hotel, venga, pedid lo que queráis. Y vestido, no sé qué, no sé cuánto, y al día siguiente todo Pero vuelto. venía todo nuevo, sin estrenar, ¿no? Ahí me quedé. Eso era para tirarse el pegote y ligar, chaval. Bueno, igual no es el tema, con toda la que hay liada con lo de los abusos y tal. Los acosos igual no es el mejor tema para sacarlo aquí. Te estoy diciendo que era un hombre que no tenía, que venía de donde venía y lo cegó La fama. el éxito. El éxito. Pues nada, ¿algo más, Alberto? Y que estamos hablando de la posguerra y que estaba encumbrado ese hombre.
Vamos a ver, un hombre que venía de la miseria más absoluta, entonces sin ningún tipo de formación y venir de miseria y de pronto encontrarse ganando millones con Fama. todo el mundo lo adula, sí, eso es terrible, o sea, eso es una mezcla absolutamente explosiva y lo vemos continuamente en Los deportistas. chavales que salen de las favelas y se convierten en ultraestrellas del mundo, la mayoría... Se le va la perola. No, hombre, pero que no llevan una vida que digas tú... No, pero hoy en día, si alguien llega, bueno, como por ejemplo Ronaldo, ¿no? Si, No, pero bueno, el Ronaldinho se Bien, que esfumó. no viene de favela, pero sí que es Ronaldo, ¿no? Es portugués. Viene de un sitio chungo. Pero Y yo Messi creo también viene de un sitio muy chungo. muy chungo, que creo que decir que a estas alturas del siglo supongo que ya tienen asesoría psicológica, ¿no? Bueno, porque es que vamos a ver, si es No que lo sé, ¿no? actualmente, o sea, yo creo que el fenómeno de gente muy pobre y miserable que alcanza por algún fenómeno de esto y tal, que alcanza la riqueza, es una cosa relativamente reciente. Históricamente se ha dado poco, porque había pocas profesiones Que te Dependían compra- del salto, que claro. te cumpliera, que te permitiera ganar millones en Torero, poco tiempo. básicamente. Bueno, sí, pero el torero también, o sea que sí que existían, pero torero en muchas medidas Necesitabas padrino, ¿eh? tampoco necesitabas padrino, necesitabas pertenecer a una familia. O sea, aquí por ejemplo estamos grabando este programa en Helves, que nació uno de los toreros más famosos. José de Lito toda la el Gallo. historia. José Lito el Gallo, José Lito el Gallo. pero era de una familia de toreros. Sí. Un saludo a mi amigo José Manuel López Nicolás Esencia, que le gusta mucho José Lito el Gallo y cada vez que paso por el lado de la estatua me acuerdo de Esencia. No sé tampoco cómo le puede gustar mucho a José Lito el Gallo, hay muy pocas imágenes de José Lito el Pues Gallo. la sentirá. Por la poca que le gusta. Murió ¿cuándo? En 1920. Pero o algo igual así, se ha leído o sea, toda su no lo historia sé. de Cosío, ¿no? Sí. Ojito, te voy a decir una cosa, ¿eh? Que el Córdoba es califa del toreo, ¿eh? Bueno, yo me he leído hace poco, pero no vamos a entrar ahora, sino, bueno, o sí. Sobre el algabeño, un libro que otro día lo voy a recomendar. No lo voy a recomendar hoy porque es mi sección para otro día. Venga, vámonos. Venga, vamos. ¿Nos vamos a mi sección o tú querías decir algo, Alberto? No, nada Sobre más. Aramburu, solo que no te ha gustado La vida pretensiones y que sí que te ha fascinado Patria. Pues dame paso, que voy yo. ¿Le das paso tú, Enrique? Clara, ¿qué nos trae, guapa? ¿Eh? ¡Cochinitos! Es que esa forma Claro, es de vegano y... No, y el término guapa, que es como si dijéramos machista. no, es como pero sin el cómo, ¿no? Pero como está la cosa en Netflix y todo tan controvertida... No vamos a darle más fuerte. A mí, yo siempre tengo la costumbre, lo siento mucho, de la gente que quiero y eso, decirle guapo, guapa, Bueno, o bueno, tal la y gente- eso, ¿no? depende de la confianza Yo que- he tenido auténticas peloteras en Valencia, Sí, porque se me escapaba la chiquita y nena, sí. pero es que de verdad que no lo hacía por machismo. Esto en realidad es que en O mi sí, entorno, o sí. en mi En entorno, tu entorno se dice porque tradicionalmente a la... hombres y mujeres, en Córdoba, nene y nena se utiliza para todo el mundo. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Tú crees, no? Mi madre te dice, le dice el nene, la nena. A mí mi familia me dice el nene. Y no es una cosa de machismo ni nada, todo el mundo me lo dice. Vale, vale. Bueno, a lo mejor sí que hay que cuidar un poco el lenguaje. Pues Bueno, totalmente a lo mejor hay que cuidarlo. Con total seguridad hay que cuidar el lenguaje y hay que hacer eso, pero No, pero que me sorprendía cuando me recriminaban eso, de verdad que me suponía un shock, porque ensuciaban una palabra que yo siempre había usado con cariño. Sí, pero que tú lo usas con cariño, pero ¿por qué se usa? Vamos a ver, que mi que puede madre, que haya mi un abuela... sustrato, que sí, que puede que exista un sustrato el nene y de nena, machismo dentro, pero si se utiliza igual y eso, y te está... Para todo el mundo. Y en este caso, pues por ejemplo, está diciendo guapa, pero eso es una evidencia. O sea, es Eso autoevidente. es, Self-evident, como dicen los ingleses. Venga, dime Bueno, que me pues yo vengo a dime hablar- que me traes que traer un temazo, que yo lo sé. Traigo un temazo, pero más que hablar yo del tema, que si a mí voy a hablar, os vengo a abrir el debate. ¿A sonsacar? Además que explicar, sí, a sonsacar. Bueno, no a sonsacar, a hablar. Bueno, el caso es que estos días, esta semana pasada, en El País se publicó un artículo de Ana Torre Menárguez con un titular desastroso y pues me ha llegado por todas las redes sociales, incluso hasta por WhatsApp, me hay gente que me ha pedido mi opinión. Y yo, pues francamente, cuando un tema así tan delicado como el que voy a plantear, pues opinar en Twitter y meterme en multimensiones
intentar razonar con 140 caracteres, porque yo todavía tengo 140 caracteres, no soy lo suficientemente influencer. Yo también tengo 140, pero he visto gente que tiene... Sí, bueno, me da igual. Muy poco no me gusta. gente. Creo que no los voy a usar ni cuando los tenga, pero bueno, no lo sé. Nunca dirás de este agua no beberé ni este cura, no mi padre. Pero el tema en cuestión, pues he contestado básicamente con una frase y ahora digo, bueno, pues si yo tengo un podcast, que es un premio Bitácora, patrocinado por el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla, vamos a hablar de este tema en la radio. Un momento. Ahora que has dicho eso de lo de Sevilla, oye, urge ya hacerse una cortinilla, ¿eh? Sí. Porque siempre se nos olvida decir quién nos patrocina, entonces meter la cortinilla. Bueno, lo decimos siempre, tarde o temprano. En es verdad, fuera. Y le además da más le da intríngulis. así, o sea... Es como los anuncios estos que meten en mitad de un programa sin que te des cuenta, y eso son mucho más efectivos. La publicidad La US en el plan propio del vicerrectorado de investigación y tal. Bueno, voy a ir al artículo. Venga. Voy a explicar un poco mis respuestas en Twitter, porque claro, como han sido respuestas cortas, pues me las han contestado y yo no he vuelto a contestar, lo siento, no tengo mucho tiempo de atender tanto, y sobre todo es que no me gusta hablar de estos temas en Twitter. Claro. Y el titular del artículo al que me estoy refiriendo es: el 80% de lo que se aprende en la asignatura de matemáticas no sirve para nada. Un titular entre comillas que se atribuye a una cita, a una frase que ha dicho Conrad Wolfram, en inglés. También te voy a decir un detallito. El 80% de las veces que te inventas cosas de estadística dice el 80%. El 80%. Bueno, pues el titular es un desastre, porque claro, así leído, ¿qué significa que lo que se aprende en la asignatura de matemáticas no sirve para nada? ¿Qué asignatura de matemáticas? ¿De qué nivel estamos hablando? Y o sea, no sirve para nada, ¿a quién no le sirve? ¿a quién no le sirve? O sea, el titular es un... Bueno, el titular, que no es culpa de Ana Torres Menárguez, porque está, ya digo, entrecomillado, es una cita textual de algo que ha dicho Conrad Wolfram. Pues... ¿Es el del matemática? No. Es Es el hermano pequeño. El hermano pequeño. El de matemática creo que se llama Stephen. Steve, sí. Que ya hemos hablado de él, porque este es... El que hizo lo de Conrad, ¿no? Lo de Conway, perdón, ¿no? Exactamente, lo del estudió los autómatas celulares y el de la estación de Cambridge, en honor a Conway, en realidad es un autómata celular de Wolfram, del hermano de este Conrad. Vale. Bueno, pues este señor, que es un físico... Mal empezamos. Y matemático por la Bueno. Universidad de Cambridge, que es una universidad que tiene bastante prestigio, un poquito de prestigio en lo de matemática, y el fundador de una compañía que es Computer Based Maths, que son matemáticas basadas en informática. Eso es importante, o sea, es el fundador de una empresa que vende software para aprender matemáticas. Pues se le hace aquí una entrevista, y lo que viene a decir sobre lo que viene más o menos, la revista la podéis leer en El País, no la voy a leer yo, viene a reivindicar que se hace demasiado cálculo a mano y que ese cálculo pues se podría hacer con ordenadores y... ¿Y programa? No, y programando, que eso es muy interesante. O sea, que se hace demasiado cálculo a mano y que lo que habría que hacer es, básicamente, estoy haciendo un resumen en 2 líneas de la entrevista, os la leéis y yo voy a contar lo que me parece. En lugar de enseñarle a hacer el algoritmo a mano, que básicamente es lo que se hace mucha parte del tiempo en primaria y también en secundaria, por eso digo que el titular, si fuera sacado de contexto, pues no tiene mucho sentido, porque habría que ir, el 80% de lo que se aprende en infantil sirve para algo, pues posiblemente sí, todo, porque ahí es donde empiezan a ver las formas y tal, ¿no? Pero, como decía, que me derivo, que habría que enseñar a programar, y que una vez que tú aprendes el método del algoritmo de la división, pues ahora intentas enseñárselo al ordenador programando. Y bueno, a mí lo de programar me parece esencial. Efectivamente. O sea, programar ayuda a pensar una barbaridad. Efectivamente, porque tienes te que saber el ordena la algoritmo mente y la lógica. Y te hace que tú sepas y enseñar algo a una máquina, en este caso, es un paso más allá que haber entendido. Había una frase en ese sentido, ¿no? Es decir, estudié algo y medio lo supe. Sí, de Confucio, ¿no? Sí, algo de eso, no me recuerdo. lo dijeron y lo entendí, lo hice y lo aprendí, ¿no? Algo así. Busca la frase, no lo sé. Confucio, bueno, el inventor de la dejadme, confusión. antes de que me meta en el tema, aunque ya me he metido un poco, que resalte. Tú sabes que normalmente en las entrevistas y en los artículos que se publican en la prensa, pues siempre se destacan, ¿no? Algo que se ha dicho, ¿no? Como para darle énfasis. Entonces aquí en un recuadro hay un recuadro de los que destacan, que pone: tener a los niños en las aulas calculando a mano ecuaciones de segundo grado. Ah, ya lo han arreglado.
Vale. Entonces, perdón. Pero cuéntanos lo que... No, es que antes ponía algo que estaba mal. Yo decía, no me acuerdo qué ponía, pero estaba Pero mal. claro, está en un programa de radio, si no dices lo que querías Ahora decir. ponía tener a los niños en la jaula calculando a mano ecuaciones de segundo grado ya no tiene sentido, pero antes no ponía ecuaciones de segundo grado, ponía otra cosa que de segundo grado, pero no me acuerdo qué, y que no tenía sentido. Lo que no tenía sentido era el resalte, pero se ve que alguien se lo ha dicho y lo han cambiado. Vale, Bueno, gracias. como decía Alberto y como digo yo, mi opinión, pues estoy casi al 80%, siguiendo en eso de inventarse las estadísticas, casi al 80% de acuerdo con Wolfram. También vuelvo a repetir que él se dedica a vender software matemático y lo que está haciendo es vendiendo su software, en que habría que cambiar los métodos de enseñar matemáticas y que evidentemente se dedica, y eso lo he dicho muchas veces en este programa, se dedica una ingente cantidad de tiempo en la formación de matemáticas de primaria y también de secundaria a hacer cálculos a mano. Entonces La frase es, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Efectivamente. Entonces lo que este hombre propone es esto. Y bueno, lo que yo decía es, efectivamente, perdemos mucho tiempo, se pierde mucho tiempo en la educación de matemática en primaria y en secundaria con los cálculos, y de hecho casi todo el mundo asocia matemáticas a hacer cuentas, cuando eso no son matemáticas. Entonces, evidentemente, si se enseñara a programar los algoritmos que aprenden, primero hay que aprender el algoritmo, lógicamente. Evidentemente, entiendo que el algoritmo de la suma, aparte que a mí me parece bien que los niños aprendan a sumar a mano al principio, porque mi teoría es que todo lo que emociona, engancha. Y cuando tú aprendes a sumar, es emocionante. A mí me emocionaba sumar, a mí me emocionaba dividir. Pero cuando ya lo has aprendido, has superado el paso de que lo has aprendido, ya está. Entonces ahora el paso siguiente sería, enseña a sumar a una máquina. Pues como ahora mismo con Scratch y con muchos programas que se puede de programación sencilla, un algoritmo de ir sumando es pues haciendo un bucle que en cada paso le sume uno. O enséñame a multiplicar. Si tienes que hacer 6 por 4, me tienes que sumar 6 veces 4 a un bucle que haga 6. Ejemplos un poco más elaborados, que no sean exactamente las operaciones aritméticas, porque las operaciones aritméticas es una parte de la matemática elemental, pero tampoco debe ser... No, estoy hablando de los primeros cálculos simples. Primeros cálculos simples, enseña al niño a las tablas de multiplicar y luego enseña al niño a que el ordenador no se sepa las tablas de multiplicar, sino que haga pues un bucle para que hacer 6 por 4 son 6 times 4, ¿no? O 6 veces 4, pues que haga un bucle. Eso es la discusión de si 6 por 4 son... 6 veces 4 o 4 veces 6. O 4 veces 6, pero si dices 6 por 4, pues entonces tienes que hacer un bucle de 6 que sume 4. Y cuando hagas 4 por 6, pues un bucle de 4 que sume 6 veces 4. Y que el niño vea que sabe lo mismo y aprende la propiedad conmutativa y aprende a programar. Y te digo una cosa, estoy empezando te estoy proponiendo que se hagan con estos tipos de algoritmos de cálculo, lo más primero, porque a donde yo quiero llegar es, los niños tienen que aprender a programar cuanto antes mejor. Porque ya hemos hablado aquí, de hecho creo que fue en el programa 65, estamos en el 67, de la falta de chicas que quieren ser informáticas. Y una de las cosas que decíamos también es que tienen que acercarse a la informática y a la programación cuanto antes, pues que se aprendan en los primeros cursos de primaria. Y cuando sea algo que tienen que hacer para superar la asignatura, ya no es un curso de robótica que te lleva papá o mamá por las tardes, es que esto tienes que saberlo, tienes que saber leer, tienes que saber multiplicar y tienes que saber programar. Sin duda, pero yo creo que el problema real de las matemáticas es que cada vez se potencia más los cálculos automáticos, los automatismos, enseñar el que sea, o sea, a nivel elemental, pues haz 500 sumas, a nivel un poco más pues resuelve 20 ecuaciones de segundo grado, Castillo y de después fracciones. otros 200 y después otros no sé cuántos. ¿Pero por qué es eso? Porque eso es más simple, es más sencillo. Ahí no quería llegar yo. Perdón. No. A la formación del profesorado. Efectivamente, o sea, porque se trata, el enseñar a razonar, el plantear retos es mucho más complicado que el enseñar automatismo. Entonces tú enseñas automatismo, puedes saber muy bien el nivel de tu clase y una vez que todos adquieran ese automatismo, bueno, habrás perdido unos cuantos que son los brillantes, que algunos de los brillantes que se habrán aburrido por el camino. A la segunda suma se habrán aburrido y lo hemos perdido para siempre. Pero lo que es el último, que es lo que te va a exigir, que el inspector de enseñanza te va a exigir que el número de aprobados sea tanto, que el último tenga un buen nivel y demás, pues ese lo va a adquirir, porque bueno, hace 50 sumas y tarde o temprano van a aprender. Efectivamente, entonces el problema principal o sea que a mí me parece muy bien que se enseñe a programar para hacer cálculos. Primero hay que saber hacer el cálculo a mano, lógicamente, hay que saber el algoritmo, si no, no puede programar, pero mientras que lo estás programando, o sea,
Estás demostrando que sabes hacerlo y estás demostrando que sabes lógica, porque la programación utiliza la lógica. ¿Cuál es el primer escollo? Bueno, el primer escollo es que tuvieran todos los niños acceso a ordenadores, que hubiera pocos niños en clase, porque esto requiere, pues, evidentemente, una atención directa del profesor en primera instancia. Y tercero, bueno, no sé, el orden lo estoy diciendo, en el que me está viniendo a la cabeza, es que los maestros supieran programar y que los maestros entendieran muchos de los algoritmos que hacen, porque si estamos hablando de la suma y de la multiplicación, pues entiendo que todos lo entienden, valga la redundancia, pero si nos vamos allá a cuestiones un poquito más sofisticadas, básicamente solo saben el automatismo, no saben por qué se hace así, ni por qué, ni cómo, de dónde viene. Entonces, evidentemente, imponer esto en las clases en España, con la ratio de alumnos que tienen por profesorado y la cuestión de equipo, pues una cosa imposible, pero que sería maravilloso, por supuesto. ¿Que hay que saber calcular a mano? Al principio. Una cosa que no se entrena, y cada vez más, pero que habría que entrenar, es, por ejemplo, al cálculo mental de estimación, de saber el orden de magnitud de la cantidad, que eso muchos alumnos no lo saben. Estoy hablando de estudiantes de informática. O sea, que tú les dices que calcule un porcentaje de algo y no tienen ni idea de cuántas cifras va a tener lo que le va a salir. Bueno, no solo eso, sino que muchas veces le dices una probabilidad. La probabilidad es algo que tiene que estar entre 0 y 1. Y a uno le da 4,5 y ese es el resultado que pone. O sea, y lo señalan rojo para que tú lo veas. Claro, o sea, a mí ha habido veces que me ha puesto un alumno, me sale 4,5 y esto es absurdo porque no puede salir. En algo me tengo que haber equivocado. Y eso lo he valorado muy bien. Porque por lo menos sabe que la probabilidad vale menos que 1. Por lo menos sabe. Porque hay una cosa importante que se está olvidando, que tú dices, haz todas estas cuentas. Bueno, ¿y para qué te sirven esas cuentas? O sea, lo primero que creo, o sea, una cosa que hay que hacer incidencia y que no se hace, es en el hecho de descubrir cuál es el ente matemático, el objeto matemático que hay ante algo. O sea, tú tienes un problema de la vida real y debajo hay matemáticas y tienes que saber cuáles son las matemáticas que están debajo y cómo aplicarlas para resolver ese problema. Sobre eso no se incide, o sea, se te dice, haz este paso y este paso. Y si tú haces bien esos 3 pasos, tienes un 10 en el examen. Pero uno de los pasos debe ser, Entiéndelo. Claro. Incluso había gente que hacía una cosa muy interesante, que es dar problemas con más datos de los que te hacían falta. Eso lo he hecho yo y lo tuve que dejar de hacer. Pero me parece interesantísimo. Y con menos, o sea, faltaban datos y sobraban datos. Entonces faltan datos. Que sobren datos me parece interesantísimo, porque eso ocurre tantas veces, o sea, y tienes que saber de esos datos cuáles son los que necesitas y cuáles son los que no. Eso lo he hecho yo en la universidad, cuando estaba en agrónomos, y faltaban datos, que en cuanto alguien me los pedía yo se los decía, y sobraban datos. Entonces eso los ponía súper nerviosos. De hecho lo dejé de hacer porque tenía unos resultados regulares. Porque al final, hasta en la universidad, que viene el vicerrector de calidad y te dice, ¿qué pasa con tus resultados? Y entonces cuando digo, es que en la vida real es eso, y tú quieres ser ingeniero, y en la vida real cuando tú tienes un problema, cuando te llegan de entrada, habrá datos que no te dé. O sea, tú si eres un ingeniero agrícola, como agrónomo que era el caso, o eres un ingeniero informático, o cualquier cosa, cuando tú vas a resolver el problema a alguien, él te dará unos datos, y siempre le faltará alguno que él no ha estimado importante y tú se lo tendrás que pedir. Y siempre te darán datos que son superfluos, entonces tú los tienes que apartar, no sirven para el problema. Lo que pasa es que tal y como se va enseñando desde los primeros cursos de primaria, pasando por secundaria y ya casi en la universidad, ellos muchas veces lo que hacen es un poco de orfebrería con los datos que le dan, a ver cómo los utilizan con las operaciones que han aprendido. Y el principal problema que tenemos, aparte ya de que pasando a otra, si queremos hablar de educación matemática, saliéndonos un poco del tema de si programar sí o programar no, cálculos a mano o cálculo programando, que yo estoy de acuerdo en lo segundo, siempre que se pueda, claro, que en España ahora mismo lo veo un poco imposible por muchas razones, es a entender el problema, y eso tiene que ver con la comprensión lectora, o sea, en que los niños lean y entiendan el problema y lo sepan traducir a sus matemáticas. Eso es fundamental. Luego el cálculo es la parte menos importante, si queréis, y luego una parte fundamental en la que yo insisto mucho a mis estudiantes, ellos lo saben porque lo tienen en el programa docente que tienen colgado en enseñanza virtual, es en la expresión oral y escrita de la respuesta. O sea, cuéntame la respuesta. No empieces a soltarme ahí qué es lo que hacen, a soltar operaciones y a recuadrarme numeritos, porque me importa una mierda, con perdón. O sea, cuéntame la expresión oral y el uso del lenguaje de matemáticos. ¿No? En eso no se insiste nada, simplemente cuenta. Bueno, pero a nivel también de primaria y secundaria, sobre todo de secundaria, ¿no? Porque de primaria sí que tienes que desarrollar las bases más elementales. Lo que es evidente, al margen de lo que se dice, de lo que ha dicho Conrad Wolfram, ¿no?
es que, o yo estoy, no evidente, pero al menos yo estoy absolutamente convencido al 100% que los contenidos de las asignaturas están totalmente desfasados con Absolutamente. respecto. O sea, básicamente las matemáticas que enseñamos son las matemáticas que existían a principios del siglo XX, Y ya está. del siglo XIX, con la realidad social que existía hace 150 años. Totalmente. Y eso ha cambiado, el mundo ha cambiado. Exactamente, yo- Y Y hay que entonces actualizarse. las matemáticas hay que actualizarse porque hoy en día las matemáticas están en todos sitios. Hace 150 años las matemáticas aparecían muy marginalmente en muchos sitios, pero hoy en día las matemáticas están cada vez más presentes en muchos sitios. Y eso pues no se ve, ni se vislumbra, ni nada, ni nos hemos adaptado los programas de las asignaturas a esa nueva realidad. Y así que aquí el problema está en el profesorado de los primeras Es el etapas, por problema, favor. uno de Vamos los- a hablar ya de una... En la Yo escuela te voy a de decir una cosa, profesorado. Bueno, el Imagina profesorado esto. y en los contenidos, las dos cosas. O sea, porque si al profesorado tú le dices, tú tienes que dar estos contenidos, pues él o más bien lo da, lo intenta dar. Bueno, pero es que viene antes, viene de la escuela de magisterio, ¿no? O sea, o de la escuela de magisterio o del máster de profesores de secundaria. O sea, no se les exige, porque todos conocemos, y por lo menos estamos hablando del de máster de secundaria que conocemos, ahí se les enseña a ser profesores. No. eso ¿Saben es, matemáticas? Suelta el dinero y te damos el título. Fin Entonces, de la se historia. empieza antes. Entonces, si tú Hombre, pasas... los de matemáticas sabrán matemáticas, ¿no? Pero ¿sabes matemáticas para enseñar matemáticas? Yo no lo sé. No O sea, sé, ¿saber no. matemáticas te autoriza? O sea, y luego... Yo te voy a decir una cosa. En el que yo hice, yo cogí la asignatura de física. Sí. O sea, había una asignatura que era la específica, física. ¿Sí? Éramos 14 personas. ¿Tú sabes cuántos 5.0 se puso en el examen? Nos hicieron un examen de nivel COU, o bachillerato, perdón. Primero, segundo de bachillerato. Y de las 14 personas que son los que se suponen que tienen que dar clase en un futuro, aprobaron 2, hubo un 10 en la clase, hubo un 7 y pico, y los demás todo fue 5.0, donde la asistencia al máster contó lo que tenía que contar para llegar al 5. Eso quiere decir que el de 14 personas que querían ser profesores de física y química, pues hay un montón de personas que que no sabían resolver un examen de bachillerato. Y entonces a mí lo que me supone es un problema. Es un No, bueno, que problema el problema está gordo. ahí en la formación. No, pero ¿y por qué en la universidad pasan eso? No lo sé. Porque están pagando como campeones y después te cuentan historias y te llevan a un sitio y te dicen la pedagogía y no sé qué y no sé cuánto, y después te meten en un sitio a dar clases con un profesor que es tu tutor que dicta las clases en bachillerato. no menciones la palabra pedagogía, que... No, eso es así. Y entonces aquí no se nos llena la boca con pedagogía y con no sé qué, pero de los contenidos no hablamos nunca, Bueno, jamás. ya lo hemos tratado aquí en los Segundo aviso, no menciones la palabra pedagogía, que saltamos. Vamos Que Bueno, pues es que ahora está, por ejemplo, la neuroeducación. Vamos a neuroeducar a los niños. Tú lo que tienes que hacer es aprender, joder, antes de educar y antes de hacer flipped classes y role models y no sé qué y no sé cuánto. Aparte de que eso- Te quieres ir ya. Aparte que todos esos métodos, ¿dónde se pueden hacer? Porque lo mismo que yo te estoy diciendo, me encantaría No, pero que, vamos a que se le volver enseñara a- a sumar y a programar. Y luego, ¿cómo hace el examen el niño? ¿Tiene un ordenador delante? Decime. ¿Cuántos alumnos hay en clase? O sea, es imposible. O sea, ahora mismo es imposible, pero que sería lo ideal, pues claro que sí. Pero Yo que le doy toda la razón a este señor en no, eso. yo no estoy opuesto a que las cosas se aprendan a hacer a mano, al principio. Claro, Tú pero tienes que que vas a manosear programar, claro, las para matemáticas. Pero para Y de- programar tienes que saber hacer la mano. Totalmente. Evidentemente, Todo. eso yo lo he dicho yo. Pero que lo que... Conocer el algoritmo. Pero que lo que me fascina es que no haya clases de... en la especialidad de inglés, hay una especialidad de inglés en magisterio que dan un montón de inglés. La de francés dan un montón de francés. La de música dan un montón de música. La de programación. ¿Conocéis alguna especialidad de matemáticas? Donde den un montón de matemáticas. Que no sea didáctica de la matemática. Que no sea didáctica de la matemática, que es cómo enseñar a enseñar matemáticas. Pero por favor, si no sabemos matemáticas, ¿cómo la vamos a enseñar? Sí, si vamos si a tenemos tratar. problemas con el concepto de función. Es que yo no voy a explicar funciones nunca en la vida. Da igual, tú tienes que saberlo. Claro, tienes que Porque entender. tú estás aquí en la universidad y vas a enseñar a muchachos. Y tú tienes que saber tener una visión global de las matemáticas. Cosa que de se la podía enseñar con física, ordenadores, el concepto de función mucho antes. Bueno, montones de ejemplos. Montones. Bueno, pues un poco Como ya conclusión, resumiendo. sí, porque llevamos Resumiendo, ya... sí, estoy de acuerdo en que hay que hacer eso, que no en el titular, porque no estoy de acuerdo en el titular. Yo el 80% de veces de los titulares de ciencia no estoy de No lo acuerdo. creo.
Y nada, y lo que no sé, lo que quería incidir es en, o sea, hay que enseñar menos cálculo, por supuesto, hay que enseñar a razonar, a entender los problemas, a traducir un problema de la vida real a un problema de matemáticas, resolverlo con sus cálculos, que pueden ser programados. Y ya lo hemos dicho aquí, pero un problema de la vida real no es Manolito tiene 1500 melones. Efectivamente, o sea, el problema de la vida real es, están organizando una excursión, cuando organizan una excursión, ahí hay problemas difíciles, que pueden ser desde el problema de cuánto dinero tiene que llevar cada niño, si el museo que van a ver cuesta tanto, hasta optimizar una ruta por una ciudad, que son ya problemas muy complicados para nivel de secundaria. O sea, con una excursión se pueden hacer problemas desde niños de primaria que saben solo sumar, hasta niños de bachillerato. Y sobre todo, para que se potencie eso de entender lo que están haciendo, hay que incidir, y lo vuelvo a repetir, en que ellos tienen que saber contar matemáticas, tienen que insistir en la expresión oral, que se pierde en infantil. O sea, en infantil hablan en la asamblea, no sé cuánto, y a partir de ahí los niños no vuelven casi a hablar en clase, nadie les pide que vuelva a hablar. Y en contar los problemas de forma escrita, o sea, de contar las matemáticas. Las matemáticas no son cuentas, las matemáticas no son cálculos, es algo muchísimo más grande que eso, y a lo mejor quitando el tiempo de los cálculos se puede dedicar tiempo a esta parte que yo estoy diciendo. Y por último, cuanto antes empecemos a programar, antes menos sesgo de género tendremos en las escuelas de informática y en la ingeniería. Y ahora termino diciendo que todo esto en España, pues ahora mismo a la altura de que estamos, sin información del profesorado ni en matemática adecuada, ni en matemática, ni mucho menos en programación, con la ratio que tenemos y sin medios técnicos para hacer exámenes con ordenador, pues es un brindis al sol, pero bueno, quería decir que mi opinión. Vale. Y punto, y que entiendo a este hombre porque este hombre vende software matemático, punto. Bueno, y también le han montado lo que dice un pequeño departamento de 30 personas dedicados a pensar sobre este problema, y sus ideas se han implantado en un país, en Estonia, y está dando unos resultados para las famosas pruebas PISA y todo esto, sí. Pues se ha colocado de los primeros países. Sí, hombre, claro. O sea que no se puede decir este tipo es un chalado sin ninguna base, porque él tiene ya que hablar. No, mucha gente está diciendo eso, pero entroncando con lo primero que contó Enrique, él puede mostrar unos resultados experimentales que dice que lo que dice tiene algún sentido. Y además tiene por ahí una charla TED que tiene un montón de visitas que os recomiendo que veáis, que la enlazaremos si acaso en el blog, que hay una frase que dice que es colosal, dice, los países que más avancen en su educación de matemáticas son los países que van a liderar el futuro, y eso tiene razón, porque ya también lo hemos dicho aquí muchas veces, el futuro está hecho de matemáticas. Todo lo que viene de tecnología, robótica, economía, todo depende mucho de las matemáticas, y si vamos perdiendo a nuestros estudiantes por el camino, pues el futuro lo pintan del color del sobaco de un grillo. Y termino aquí con esta frase, con esta linda poesía sobre el sobaco de un grillo. Nos vamos para hasta la semana que viene, ¿no? Bueno, señores, y hasta aquí ha llegado los tres chanchitos. Los tres chanchitos.